El sol descendía lentamente sobre la vasta llanura del Jordán. El viento soplaba caliente entre las tiendas de Abraham, quien se hallaba en la puerta de su tienda, contemplando el horizonte. Su rostro, curtido por los años y la fe, se mantenía sereno, pero sus ojos estaban fijos, como si aguardara algo que solo su espíritu podía presentir. De pronto, 3 hombres se acercaron caminando desde el desierto. No eran simples viajeros, había en ellos una presencia majestuosa, casi imposible de describir. Abraham, sin dudar, corrió hacia ellos, se postró ante sus pies y dijo: «Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo». Les ofreció agua para lavar sus pies, comida para fortalecer sus cuerpos, y reposo bajo el árbol sagrado. Mientras comían, el Señor, porque uno de ellos era el mismo Dios manifestado, habló con Abraham sobre la promesa, que Sara tendría un hijo. Pero entonces, la conversación cambió. El Señor se levantó y miró hacia Sodoma. Sus palabras fueron como un trueno entre las ramas. El clamor contra Sodoma y Gomorra se ha multiplicado, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Abraham quedó mudo por un momento. Sabía lo que eso significaba. Sodoma, aquella ciudad que una vez fue como un Edén para su sobrino Lot, estaba condenada. Pero Abraham, justo y compasivo, se acercó al Señor con reverencia y valentía. ¿Destruirás también al justo con el impío? Entonces comenzó una de las intercesiones más conmovedoras de las Escrituras. Abraham suplicó por la ciudad. Si hubiera 50 justos, 45, 30, 20, 10. El Señor respondió con paciencia infinita: no la destruiré, si hallare allí 10 justos. Pero Abraham sabía en lo profundo que ni siquiera esa mínima cantidad se encontraría. El destino de Sodoma ya estaba sellado. Esa noche, 2 ángeles fueron enviados hacia la ciudad, brillando como fuego contenido bajo piel humana. Su misión: presenciar de primera mano la corrupción de Sodoma y preparar el juicio inminente. Y mientras caía la noche, una tensión sagrada se cernía sobre el valle. Los cielos guardaban silencio. Pero pronto, el juicio del Altísimo se encendería como un fuego abrasador. La ciudad de Sodoma brillaba con luces engañosas mientras la noche caía sobre sus calles. Desde lejos, parecía rica, poderosa, viva. Pero al acercarse, sus muros ocultaban un hedor espiritual imposible de ignorar. La maldad se paseaba sin vergüenza entre sus habitantes. Lo puro era despreciado, lo impuro, celebrado. Los 2 ángeles entraron en la ciudad con aspecto de viajeros. Nadie sospechó su verdadera identidad, excepto un hombre, Lot, el sobrino de Abraham. Sentado en la puerta de la ciudad, su mirada inquieta reconoció algo diferente en ellos. Corrió hacia ellos, postrándose rostro en tierra, les suplicó: ahora, señores míos, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis. Ellos querían pasar la noche en la plaza, pero Lot insistió con urgencia. Sabía bien lo que la ciudad haría con los forasteros. Los persuadió, y los llevó a su hogar. Les preparó un banquete, les lavó los pies, y les ofreció seguridad. Pero esa tranquilidad duraría poco. Antes de que se acostaran, un rugido de voces se alzó en las calles. Hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodearon la casa. Golpeaban la puerta con violencia, con gritos llenos de perversidad. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot salió temblando, cerrando la puerta tras él. Levantó las manos con desesperación. Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Trató de razonar, incluso ofreció algo impensable para proteger a sus huéspedes. Pero los hombres no escuchaban. Se abalanzaron sobre Lot, queriendo derribar la puerta y tomar por la fuerza lo que deseaban. Fue entonces cuando sucedió. Una luz sobrenatural brotó desde el interior. Las manos de los ángeles se extendieron, tomaron a Lot, lo metieron dentro de la casa y cerraron la puerta con un estruendo. Luego, con poder divino, hirieron de ceguera a todos los hombres que estaban afuera. Confundidos, desesperados,
Los hombres se cansaban buscando la entrada, tropezando en su oscuridad, pero no se detenían. Y los ángeles, con voz solemne, pronunciaron la sentencia. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas, lo que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Porque vamos a destruir esta ciudad, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, y Jehová nos ha enviado para destruirla. La ciudad estaba sentenciada. El amanecer traería fuego, y solo unos pocos tendrían la oportunidad de escapar. Lot, con el rostro pálido y el corazón latiendo como un tambor, salió a toda prisa. Recorrió la ciudad envuelta en sombras buscando a sus yernos, los prometidos de sus hijas. Tocó sus puertas con apremio, y les habló con voz temblorosa pero urgente. Levantaos, salid de este lugar. Jehová va a destruir la ciudad. Pero ellos se burlaron. Creyeron que Lot deliraba, que era una locura. Rieron en su cara como quien se burla de un loco en la calle. No sabían que el reloj celestial ya marcaba los últimos segundos de sus vidas. La madrugada comenzó a teñir el cielo con tonos grises. La ciudad aún dormía, ignorante del juicio inminente. En la casa de Lot, los ángeles lo instaban con fuerza. Levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Lot dudaba, no por incredulidad, sino por terror, por el lazo de afectos y memorias, por la angustia de perderlo todo. Entonces, en un gesto divino de misericordia, los ángeles lo tomaron de la mano, junto con su esposa y sus hijas, y lo sacaron fuera de la ciudad. El viento del amanecer soplaba frío y denso. A lo lejos, los primeros rayos del sol asomaban como testigos del juicio. Uno de los ángeles habló con voz grave, cargada de autoridad. Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni te detengas en ninguna parte de la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Lot, tembloroso, rogó por misericordia, no podía llegar al monte, pidió refugiarse en una pequeña ciudad cercana, Zoar. El ángel lo concedió. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Y entonces, comenzó el éxodo. Lot corría con su esposa e hijas entre el polvo, dejando atrás todo lo que conocían. El amanecer se hacía más claro, pero la paz era solo una apariencia. Detrás de ellos, el cielo ya comenzaba a rugir. Y en el siguiente instante, el juicio del cielo caería con un fuego que la tierra jamás volvería a ver. Lot y su familia corrían cuesta arriba, jadeando, cubiertos de polvo y lágrimas. Atrás quedaba Sodoma, la ciudad que alguna vez parecía próspera, segura, casi un paraíso. Pero su corazón estaba podrido, y el cielo ya no aguardaría más. El sol apenas se alzaba cuando la justicia divina se desató. Desde los cielos se abrió una grieta invisible. Y llovió fuego y azufre, como si el mismo cielo se partiera para derramar su ira. Llamas sobrenaturales cayeron con furia sobre Sodoma, Gomorra y toda la llanura. Las torres se encendieron como antorchas, los muros estallaban como cáscaras de barro seco, los gritos se perdían entre el rugido de los elementos. Las casas ardían, los campos se consumían, el suelo se abría en grietas como bocas hambrientas. El pecado que subió como clamor, ahora descendía como juicio. Y en medio de aquel escape, una tragedia se selló. La esposa de Lot, confundida entre el temor y el apego, volteó la mirada hacia atrás. Tal vez buscó un último vistazo a su hogar, tal vez a sus hijas que se quedaron, tal vez simplemente no pudo desprender su alma de aquella ciudad. Pero el mandato había sido claro, no mires tras ti. Y en ese instante, su cuerpo se detuvo, y su alma se volvió sal. Allí quedó, inmóvil, convertida en una columna inerte, símbolo eterno de desobediencia y advertencia. Lot, al darse cuenta, no pudo detenerse. El fuego caía sin piedad. La tierra temblaba. La orden divina era clara, escapar para vivir. Mientras tanto, desde lo alto del monte, una figura observaba. Era Abraham. El patriarca se había levantado muy de mañana, y desde lo alto, miró hacia Sodoma y Gomorra, y contempló con solemnidad una escena que helaba el alma. El humo subía como el humo de un gran horno, cubriendo el cielo con una sombra densa y sagrada.
El juicio de Dios había sido ejecutado. El valle que una vez floreció como Edén, ahora era un campo de cenizas. Y desde esa devastación, nacería una lección que la humanidad jamás debería olvidar. Las llamas se extinguían lentamente. El fuego del cielo había cumplido su propósito. La tierra, antes fértil y codiciada, era ahora un mar de cenizas humeantes. Silencio, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Sodoma y Gomorra ya no existían. Lot y sus 2 hijas, todavía temblando, llegaron a Zoar, una ciudad pequeña que fue preservada por misericordia divina. Pero aunque estaban a salvo del fuego, el alma de Lot estaba devastada. Había perdido a su esposa, a sus yernos, a sus conocidos, todo lo que había construido. El eco del juicio resonaba en su interior con una mezcla de dolor y temor reverente. Zoar ofrecía refugio, pero no paz. Lot no podía quedarse entre los hombres. El recuerdo de lo vivido, la conciencia de haber escapado apenas con vida, y el miedo a que el juicio cayera también sobre esa ciudad, lo llevaron a huir nuevamente. Entonces, subió al monte, y habitó en una cueva con sus hijas. Allí, entre las piedras frías y el silencio absoluto, comenzó una nueva vida, o lo que quedaba de ella. Mientras tanto, el mundo no sería igual. El juicio sobre Sodoma y Gomorra no fue solo un castigo. Fue un mensaje grabado con fuego en la historia de la humanidad. Una advertencia eterna. Porque aquellos pueblos no fueron destruidos por ignorancia, sino por rebeldía. Vivían en la abundancia, pero deshonraban al Creador. La violencia, la inmoralidad y el desprecio por lo sagrado eran su pan diario. Y cuando el clamor de los justos se volvió insoportable, Dios actuó. No por impulso, no por ira ciega, sino por justicia perfecta. Y allí, entre el polvo de la desolación, una verdad ardía como brasa eterna. Dios es paciente, pero no pasivo. Misericordioso, pero no indiferente. Santo, y su santidad no puede ser burlada. Desde aquel día, la historia de Sodoma y Gomorra se convirtió en símbolo universal del juicio divino. Las generaciones venideras recordarían sus nombres no por su grandeza, sino por su caída. Aquella llanura que una vez pareció el jardín de Dios, se transformó en ruinas y desolación. Los profetas hablarían de estas ciudades como ejemplo del fin que alcanza toda nación que se aparta del Altísimo. El pecado de Sodoma no fue solo inmoralidad, fue arrogancia, abundancia de ociosidad, desprecio por el necesitado, burla de lo sagrado y rebelión sin freno. Mientras Lot y sus hijas se ocultaban en la cueva, la humanidad era confrontada con una verdad ineludible: hay un límite para la paciencia divina. Cuando la maldad se multiplica y el corazón humano se endurece, el juicio se levanta como una ola incontenible. Y sin embargo, en medio de la tragedia, una luz permanece: la misericordia de Dios no se apaga. Porque Lot no fue perfecto. Él eligió vivir entre los malvados. Su fe fue débil, su testimonio silencioso. Pero cuando clamó, fue escuchado. Y cuando vaciló, fue sostenido por la mano de ángeles. Su escape fue más que supervivencia, fue una muestra de la gracia que rescata al justo entre los impíos, por amor, por pacto, por fidelidad divina. Esa misma gracia que un día enviaría al Salvador para redimir lo irredimible. Y así, las cenizas de Sodoma no solo hablan de juicio, sino también de advertencia y esperanza. Esperanza para quien escucha, se humilla y vuelve al Dios vivo. Esperanza para el que se atreve a escapar, aunque todo lo demás quede atrás. Porque el Dios que hizo llover fuego, es también el Dios que extiende su mano para salvar al que decide huir del pecado. En la oscuridad de la cueva, Lot vivía en un silencio sepulcral. El eco de la destrucción todavía rugía en su interior, como un fuego que no se apaga del todo. Había escapado, pero no ileso. Había sobrevivido, pero con el alma quebrada. Sus hijas, jóvenes, confundidas y marcadas por el trauma, veían el mundo desde una perspectiva desfigurada por el temor. Pensaban que el juicio había caído sobre toda la tierra, que no quedaban hombres, que ellas eran las últimas, y en su desesperación, tomaron decisiones trágicas y torcidas. Una noche, embriagaron a su padre sin que él lo supiera, y se unieron a él en secreto, cada una en noches distintas.
De aquellos encuentros nacieron dos hijos, Moab y Amón. Dos pueblos que surgirían de las sombras de la cueva y que más adelante tendrían su lugar en la historia de Israel, a veces como adversarios, a veces como advertencia. Todo esto como fruto de una humanidad que, aun después del juicio, sigue cargando consigo el peso del pecado. La historia de Lot, lejos de terminar con su escape, se volvió una tragedia silenciosa. Un hombre justo, salvado por la misericordia, pero con heridas tan profundas que jamás pudo volver a construir. Y sin embargo, incluso en medio de ese drama, la fidelidad de Dios no se detuvo. El relato de Sodoma no termina en la destrucción, ni en la cueva. Su eco siguió resonando a lo largo de las generaciones. Los profetas la recordaron. Jesús la mencionó. Y cada vez que se alzaba una nación altiva, su nombre volvía a aparecer como advertencia viva. Acordaos de la mujer de Lot. Las cenizas de Sodoma quedaron atrás, pero su historia jamás fue enterrada. A través de los siglos, la mano de Dios permitió que el nombre de aquellas ciudades se mantuviera vivo como un símbolo. No por su poder, ni por sus riquezas, sino por lo que representaban, el resultado final del pecado que se multiplica sin arrepentimiento. Profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Amós mencionaron a Sodoma como un espejo en el que Israel debía mirarse. No por lo externo, sino por lo interno, por la arrogancia, la indiferencia hacia el pobre, la idolatría, la injusticia y la soberbia. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. El problema no era solo inmoralidad. Era orgullo espiritual, desprecio hacia lo santo, un corazón endurecido que había dejado de temer a Dios. Y cuando vino Jesucristo, incluso él mismo usó a Sodoma como advertencia. Dijo que si los milagros que él había hecho en otras ciudades se hubieran hecho allí, quizás se habrían arrepentido. Hasta Sodoma, con todo su pecado, hubiera tenido más oportunidad si hubiera visto la luz del Hijo de Dios. Eso deja al descubierto una verdad temible. El mayor peligro no es vivir en pecado, sino rechazar la gracia cuando se presenta. Porque Sodoma pecó, pero muchas ciudades después de ella vieron la salvación con sus propios ojos y la despreciaron. La historia no está allí para condenar al pasado. Está escrita para advertir al presente. Para recordarle al mundo que la misericordia de Dios es real, pero también lo es su justicia. 3 palabras. 3 llamas encendidas para iluminar el camino del que duda. La historia de Sodoma y Gomorra no quedó atrapada entre las páginas de un pergamino antiguo. Ha atravesado el tiempo, como un trueno que aún retumba entre los montes. Y ese trueno no es solo un llamado al temor, sino a la decisión. Cada generación enfrenta su propio valle, su propia Sodoma. No siempre se ve como una ciudad ardiendo. A veces se disfraza de comodidad, de libertades sin límites, de una vida centrada en uno mismo, sin Dios, sin verdad, sin arrepentimiento. Pero los frutos son los mismos: corazones fríos, almas endurecidas, justicia ignorada, y la presencia de Dios dejada a un lado. Hoy, como en los días de Lot, muchos ríen cuando escuchan de juicio. Se burlan de la advertencia, como lo hicieron sus yernos. Se sienten seguros en sus logros, en sus muros, en sus argumentos. Pero la misericordia no es infinita si se desprecia. Como en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estas palabras de Jesús nos sacuden como relámpagos. El tiempo de juicio vendrá otra vez, pero esta vez, no con fuego sobre una ciudad, sino con fuego sobre la tierra entera. Una purificación final. Un llamado definitivo. ¿Y quién escapará? No el más sabio, ni el más rico, ni el más influyente. Solo aquel que escuche la voz del cielo y huya. Aquel que no mire atrás. Aquel que crea, aun cuando el mundo se burle. Así como los ángeles tomaron la mano de Lot, así Dios extiende hoy su mano a quienes aún pueden salir. A los que aún no han cruzado la línea. A los que se atreven a dejarlo todo por la vida eterna. Sodoma cayó, pero tú aún puedes decidir. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras hay gracia, hay una salida. El juicio de Sodoma no es solo un relato antiguo. Es una señal eterna escrita con fuego, ceniza y misericordia. Nos recuerda que Dios no es indiferente al clamor del justo, ni ciego ante la maldad persistente. Pero también nos revela el corazón de un Dios que salva. Salvó a Lot cuando nadie más creyó.
Envió ángeles. Dio instrucciones claras. Abrió una salida. Extendió su mano. Aun en medio del juicio, hubo gracia. Esa es la verdadera esencia de esta historia, no el fuego, sino el llamado a escapar. No la destrucción, sino la posibilidad del arrepentimiento. Y hoy, ese mismo llamado sigue vivo. El mundo puede parecer estable, pero la maldad sigue acumulándose. Las voces del justo aún claman. Y el reloj divino sigue contando. Quizá hoy no haya ángeles tocando a tu puerta, pero sí hay una voz que te está hablando al corazón. Y no te dice, corre al monte, sino, vuelve a mí, y yo te restauraré. Dios no quiere tu pérdida. Quiere tu alma, tu vida, tu eternidad. No mires atrás. No dudes. No esperes a que el fuego empiece a caer. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar este mensaje más lejos. Dale like al vídeo, compártelo con otros y suscríbete a nuestro canal Biblia Animada. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenidos que edifiquen, inspiren y anuncien la verdad con excelencia. Que esta historia no solo te impacte, que te transforme.